Hola, 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 bienvenidos, ¿cómo les va? Arrancamos Punto de Equilibrio, claro que sí, 14 horas 5 minutos, hermosa tarde en la ciudad de Mar del Plata y tenemos 2 horas para compartir estos temas que te interesan, salud mental y bienestar emocional. Linda música, compartimos, claro, muy positiva para este día nublado y arrancamos con equipo completo, claro que sí, está el señor Martín Sabadini con nosotros, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy un programa muy interesante. Usted ya chusmeó, claro, las redes. Claro, en la previa, en las redes estamos difundiendo, así que hay que invitar a la gente a que se quede con nosotros para poder estar al día de estas cosas que se van a tratar hoy. Y me interesa algo que también nos estamos diciendo últimamente, que es que si vos tenés que salir de tu casa, podés también mantener escuchando la radio por las páginas web de la radio, ¿no? Que a veces no la decimos, que es radiobrisas. Claro, por supuesto. ¿No? Ahí estamos con la actualidad y podemos escuchar la radio también, así que está muy bueno. Y obviamente la gente que se quiere comunicar con nosotros, 2234-985-985, nos pueden dejar sus mensajes. Te ves, ¿no? Caminando con los auriculares, escuchando Radio Brisas. Soy muy de caminar escuchando la radio. Me cuesta el silencio, es algo que tengo que trabajar. Me parece que tengo que ir a ver a una licenciada que me deje ver. Claro, a ver qué pasa. A ver qué pasa, pero sí, no puedo, tengo que estar escuchando cosas, sí. Está bien, bueno, me parece fantástico, día hermoso para compartir con ustedes, Punto de Equilibrio con temas muy interesantes. Tenemos 2 profesionales que van a ocupar una horita cada uno, por supuesto. Primera hora, la doctora Romina García, a quien le damos la bienvenida antes de la tanda. Bienvenida, Romy, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Gracias. Bueno, le anticipamos a la gente que vamos a hablar de el miedo. Vivir con miedo. Vivir con miedo. Bueno, un temón. Un temón. Un temón, claro que sí, claro que sí. Bueno, sin miedo al éxito, la gente que nos acompaña, Lubrimax, Lubricentro de Gascón, Casi Independencia, la Casa del Lavarropas, Castelli Casi Neuquén, Dicar, mayorista de alimentos, Jorge Pérez, Mercado de Abasto, Chile, puesto 10, Pescadería Fish Shop de Ferias Comunitarias San Luis, Transporte Peralta Ramos, Depósito Juncal, Óptimos en Reciclajes, Club 11 Unidos, un lugar de encuentro y por supuesto hoy sorteos, ya les voy a decir. ¿Yo puedo participar? Sí, bueno, no. Bueno, pero dijo que sí. Bueno, primero yo dije que sí, por ser la primera vez. Bueno, hola, soy Martín de Barrio Güemes. Quiero participar. Ahí está. Yo también, no me dejen afuera. La doctora también, bueno, con un alias, se desdobla la personalidad hoy, chicos. Están para terapia ustedes. Bueno. Están para terapia. Sí, tenemos, bueno, la idea es probar cosas que nos lleven a esto de mejorar nuestra salud mental y también mejorar la calidad de vida en cuanto a la gestión de emociones. Y ¿sabés qué encontré? Un lugar donde se hace biodanza. ¿Por qué biodanza? Porque biodanza tiene que ver con las expresiones de nuestro cuerpo, de cómo manifestar esas emociones que por ahí tenemos y que no salen, de cómo compartir, de cómo acercarse al otro. Hay gente que tiene incluso fobia a acercarse a personas desconocidas. Claro. Bueno, hay tantas cosas que se pueden ir trabajando. ¿Y con la biodanza se trabaja? Sí. Con biodanza se puede trabajar. Así que me pareció un lindo espacio para que nuestros oyentes, que seguramente se vayan a comunicar al 2234-985-985, puedan ser parte de biodanza. Vayan buscando de qué se trata en biodanza-siempre.
Horas, 14 horas 13 minutos, 10 grados 5 décimos la actual marca térmica, 89 el porcentaje de humedad y el viento es del sudeste a 25 kilómetros. No parece, digo, de repente no veo que haya mucho viento, pero bueno. No, está tranquilo. Y vamos actualizando. Había una lluvia muy finita hace un ratito, pero sí, como chubasquitos. Una cosita, churrasquitos, dijo. Chubasquitos. No, a esta hora no diga churrasco. ¿Está sin comer usted? No, algo comí, qué decir. Bien. No, algo comí. Es más, tendría que dejar de comer, pero bueno, otras cosas que vamos a hablar. Vivir con miedo. Estamos con la doctora Romina García y arrancamos ya este programa que me parece que trae un tema que nos interpela a todos, no importa la edad, no importa el género. ¿Es así? Totalmente, Lore, no importa edad, no importa género, y es un motivo de consulta muy frecuente en mi consultorio. Tengo muchísimos pacientes, creo que es uno de los motivos de consulta más frecuentes que tengo, el hecho de vivir con miedo, o muchas veces los pacientes lo llaman vivir en tranquilo, ¿no? Esa sensación de no saber por qué uno está como nervioso, intranquilo, el miedo a que algo suceda, ¿no? Sí. Pero ¿de dónde viene este miedo, no? Y el miedo es ancestral, o sea, viene de hace muchísimos años. El miedo nos ha protegido durante muchos años. Nuestros ancestros tenían que enfrentarse a la falta de comida, a los enfrentamientos de grupos, a los cambios climáticos, a los depredadores, ¿no? Y el miedo lo que hace es activar el sistema de alerta, de alarma en el sistema nervioso, y gracias a esa activación lo que hace es que nosotros nos defendamos o huyamos y de esa manera sobrevivir, ¿no? Este sistema de alerta se ha ido perfeccionando a lo largo de los años y siempre el objetivo es lograr la supervivencia, ¿no? Porque aquel antepasado que no respondía, por ejemplo, ante la presencia de un león huyendo o luchando, moría. Entonces, claro, el objetivo de esto era sobrevivir, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que nosotros ahora en esta vida actualmente, seguimos viviendo con miedo, ¿no? ¿Cuáles son los miedos más frecuentes que tenemos, ¿no? El miedo a morir es uno de los más importantes, ¿no? El miedo a que se muera algún familiar nuestro, algún familiar querido, perder el trabajo, una catástrofe, no sé si se les ocurre alguno más, pero son miedos frecuentes. Uno siempre tiene miedos a que pase algo a alguien cercano, que le pase algo a uno mismo. Hay miedos que tienen que ver con gente que piensa que cualquier cosita está enfermo. Exacto, un miedo a un diagnóstico, por ejemplo, a tener una enfermedad. Hay una psicóloga estadounidense que se llama Irving Yalom, que ella lo que decía es que el miedo a la muerte es un miedo detrás de otros miedos, ¿no? Porque cuando existe esto, el miedo a un diagnóstico, detrás está el miedo a morir. El miedo a volar, en realidad es el miedo a morir, ¿no? Ah, mira. Porque en realidad no es tenerle miedo al avión, sino lo que puede pasar si el avión se cae, ¿no? Tal cual. Por detrás está el miedo a morir. Y lo que es la incertidumbre al futuro, ¿no? No saber qué va a pasar en un futuro. Entonces todo eso nos genera que nuestro sistema de alerta, nuestro sistema nervioso, se mantenga activo en el tiempo. Pero ¿por qué el cuerpo responde así? ¿Por qué nuestro cerebro responde ante el miedo, no? Y eso hay una explicación desde lo que son las neurociencias. Hay 3 protagonistas principales
para explicárselos resumidamente de una forma sencilla, está la amígdala cerebral, que la amígdala cerebral es una estructura muy pequeña que está en la profundidad de los lóbulos temporales, hay dos, uno derecho y uno izquierda, y funcionaría como, para que me entiendan, como un detector de humo, ¿sí? Responde en milisegundos ante una situación que genera alerta, ¿sí? Porque la amígdala cerebral va a priorizar responder en todo el sistema de alerta a no responder y que eso corra riesgo la sobrevida de la persona, ¿sí? Prefiere tirar 10 sistemas de alerta, activar que sean una falsa alarma, que no activarse una vez y que esa persona por eso muera. Entonces, ante un peligro, la amígdala cerebral en cuestión de milisegundos se activa, ¿sí? Bien. Como si fuera un detector de humo. No analiza. Es como si fuera, no importa si el detector de humo se activó porque están haciendo unas tostadas o realmente hay un incendio. El detector de humo simplemente se activa. Tal cual. ¿Sí? Sí, sí. Muy cerca de la amígdala cerebral hay otra estructura que es muy importante, que es el hipocampo. El hipocampo es el lugar en donde están todos los archivos de nuestros recuerdos. Entonces, cuando la amígdala cerebral se activa, el hipocampo lo que hace es contextualizar esa alarma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros vamos caminando y viene un perro corriendo. Entonces, la amígdala cerebral activa el sistema de alarma y el hipocampo dice, esto ya nos pasó una vez, ¿no? ¿Cuándo nos pasó? Entonces dice, el perro cuando vino nos mordió, o el perro vino a jugar, ¿sí? Y después está el juez, que es la corteza prefrontal, que es la que está por detrás de la frente, ¿sí? Que reúne la información de la amígdala cerebral y del hipocampo y es el que permite contextualizar, o sea, racionalizar esto que está pasando. Entonces uno puede decir, no, es un perro, estamos seguros, entonces baja el sistema de alarma, ¿sí? Y el sistema de alerta. Pero la corteza cerebral responde un poco más tarde que los otros dos. Entonces, para cuando nosotros podemos racionalizar lo que está pasando, ya se activó todo el sistema de alerta, ¿sí? ¿Qué pasa? El tema es que ante una situación de estrés en donde hay cortisol en elevadas concentraciones, la corteza cerebral funciona mal. Entonces no podemos racionalizar ni pensar bien lo que sucede. No sé si alguna vez les pasó que están bajo una situación de estrés o muy nerviosos y uno dice, no puedo pensar, no puedo pensar. Tal cual, sí, ¿No? sucede, sí, sí, sí. Sentís el miedo en lo profundo, esa taquicardia, ese aumento de la frecuencia respiratoria, que es todo lo que hace el sistema nervioso cuando activa el sistema de alerta, activa todo este mecanismo con liberación de noradrenalina, adrenalina y cortisol que generan que todo nuestro organismo se prepare para luchar o para huir. ¿Y cómo lo va a hacer? Aumentando la frecuencia cardíaca para que la sangre vaya a los músculos y a todo lo que sea la parte, digamos, de las extremidades para poder luchar o huir, aumentar la frecuencia respiratoria, dilatación de las pupilas para poder ver mejor, ¿no? Esto es ancestral, pero sigue sucediéndonos a nosotros. Sí, sí, seguimos teniendo el cerebro primitivo, claro. Hay un reptil, un cerebro reptil ahí que acciona. Exactamente, aparte nuestro cerebro ha ido evolucionando a lo largo de todos estos años con el objetivo de protegernos. Nuestro cerebro no quiere que seamos felices, quiere que sobrevivamos. Claro. Entonces siempre se va a activar y va a priorizar la supervivencia. Ahí hay una gran definición, digamos, no habría que dejarla pasar, ¿no? Esto que nuestro cerebro no quiere que seamos felices, sino que nos quiere vivos. Claro, no le interesa cómo, sino mantenerse vivos. Ahí hay que ver si la felicidad es una construcción nuestra, posterior a esto. Y yo creo que sí. En esto, bueno, tomo un poco lo que dice la doctora, hablando de neurociencias, y digo, nuestro cerebro va complejizándose a medida que se va complejizando la sociedad. Digo, esto crece después. Nuestras conexiones neuronales van un paso atrás de lo que sucede habitualmente en el entorno. Exactamente, porque aparte todo influye, ¿no? Claro. Todo lo que son las experiencias que vamos heredando a través de lo que es el inconsciente transgeneracional, esos miedos que heredamos de nuestros ancestros y también todo cómo nos influye la sociedad del día de hoy, ¿no? Claro. Y también el estilo de vida que llevamos y las cosas que nosotros hacemos para estar más tranquilos o para estar más intranquilos, porque muchas veces me pasa en el consultorio que los pacientes que consultan con miedo o con ansiedad tienen conductas que alimentan aún más ese miedo, claro. ¿no? Entonces, saber desde dónde es el origen del miedo y qué estamos haciendo para que ese miedo siga creciendo y se siga manteniendo, ¿no? Porque en realidad lo que tiene el cerebro es un sesgo negativo, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos. Va a recordar muchísimo más las cosas negativas que las cosas positivas.
porque el recordar las cosas negativas son las que hacen que podamos sobrevivir. Porque, por ejemplo, una persona que no ve un tigre puede morir, Claro. pero aquel que ignore una flor va a sobrevivir, ¿no? Entonces, son más importantes y tienen más pesos a nivel cerebral las cosas que son una amenaza para el hombre que las cosas que no lo son. Entonces, por eso generalmente recordamos más fracasos, rechazos, ¿no? Cosas que nos han dolido, cosas que han sido tristes para nosotros, porque tenemos ese sesgo negativo a nivel cerebral. Está en nuestra constitución, podemos decirlo, ¿no? Exactamente. Como personas. Qué bárbaro. Pensaba un poco en las manifestaciones corporales, porque cuando uno tiene miedo, no sé, a mí me ha pasado, ¿no? Cosquillas en el estómago, sudoración en las manos, qué sé yo. ¿Esa también es una respuesta? Sí, en realidad todos estos 3 personajes que yo te nombré, Uh-huh. el sistema de alerta que activa la amígdala cerebral, activa la secreción de hormonas y neurotransmisores que preparan al cuerpo para luchar o para huir. Y también está visto que hay otra función que es la de paralizarse, ¿sí? Son las 3 formas como podemos responder, reaccionar ante un sistema de alerta activado, ¿sí? Y todo esto, la liberación de estas neurotransmisores y hormonas, la noradrenalina, adrenalina, posteriormente el cortisol, impactan a nivel corporal, esto que vos decís, Lore, porque nos preparan para todo esto. Entonces, ante un sistema simpático activado, que es el de alerta, tenemos la frecuencia cardíaca aumentada, esto que yo decía, aumenta el gasto cardíaco para favorecer la irrigación de sangre a toda la parte muscular, ¿sí? Disminuye lo que es todas las funciones que no son necesarias en ese momento, como por ejemplo la digestión. Por eso uno a veces puede, como en estados de nerviosismo, demás, como que se siente mal a nivel digestivo, Se me ¿no? cierra el estómago. No puedo comer, claro. Exactamente, ¿sí? Entonces esto se dilatan las pupilas, las manos están frías, no podemos dormir, tenemos como esa niebla mental porque la corteza prefrontal no está funcionando correctamente por el exceso de cortisol, ¿sí? Y un poco esto que vos decís, Lore, el hecho de tener estrés y nivel de cortisol durante el día es normal y es necesario para nosotros, porque el cortisol tiene una curva durante el día en donde empieza a aumentar a partir de las 6 de la mañana, que es cuando nosotros nos despertamos y empezamos en la actividad diaria, ¿no? Y necesitamos del cortisol para resolver, para trabajar, tomar decisiones, movernos de un lado a otro. Y después del mediodía empieza a descender y desciende a partir de las 6 de la tarde y empieza a aumentar la melatonina, que es la que nos produce el sueño y la relajación, ¿sí? Lo que nos permite reparar, relajarnos por la noche y dormir. Pero ¿qué pasa? Muchas veces las personas que tienen miedo o están en estados de ansiedad se despiertan a las 3 de la mañana. ¿Vieron que es común? Normal, sí, sí. Entonces eso es común porque en realidad la curva del cortisol está corrida y el cortisol está elevado a esa hora. Entonces nos despertamos a las 3 de la mañana y ya estamos como para salir a caminar o empezar la actividad, ¿no? Y ahí es un poco lo que decía de seguir fomentando y alimentando ese miedo, porque ¿qué hacemos? Agarramos el celular, ¿no? O nos ponemos a ver las noticias. Entonces eso alimenta aún más el miedo. En vez de hacer algún ejercicio o de respiración o ponernos a leer, que todo eso favorece que disminuya la actividad del sistema nervioso simpático y favorece el descanso y la relajación. Y ahí hay una pensaba con lo que decías en algunas personas que no tienen ninguna clase de estos síntomas que vos decís, que van por la vida sin miedo, dicen, no, mira, no, duermo tranquilo, no pasa nada, no, esto es un tema menor. ¿Ahí ya estamos hablando de una cuestión patológica o tienen otra clase de protección? Claro, quizás son personas que han aprendido a regular el sistema nervioso, ¿sí? Porque en realidad el miedo no es una debilidad ni una enfermedad, es algo que nos protege. Lo que uno tiene que aprender es a controlarlo, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando, ¿qué pasa con el miedo? Tenemos distintas experiencias. Por ejemplo, cuando uno se va a presentar a dar una charla delante de muchas personas, ¿no? Que tiene miedo, se activa la amígdala cerebral como alarma de que algo pasa, que me da miedo. El hipocampo puede contextualizar. Esto ya nos pasó, por ejemplo, en la infancia me humillaron cuando tuve que exponer. Entonces eso aumenta la cascada de alerta y de miedo. Y la corteza prefrontal después va a decir, no, pero vos estudiaste, te preparaste, ya has dado otras charlas, no pasa nada. Entonces eso hace que el sistema de alerta descienda y estemos más tranquilos, ¿sí?
Pensé que el miedo a volar era miedo a perder el control de la situación. El cerebro quiere que sobrevivamos y el alma busca momentos de felicidad, nos dice Ana Laura, que acaba de llamarnos. Bueno, buena reflexión. Sí, ¿no? Hermosa. Hermosa. Sí, totalmente. Y no, el miedo a volar, claro, hay mucha gente que tiene miedo a volar, es miedo a perder la vida. Claro, y puede ser miedo a perder el control, puede ser claustrofobia también. Hay muchas cosas Claro. que pueden desencadenar y que lo pueden vivir individualmente de distintas maneras las personas, ¿no? Claro. Ahí hay que dar una primicia importante. A ver. Todos vamos a morir. Ah, sí, Así que obviamente. hay que ir trabajándolo. Claro, sí, seguro, sí. seguro. Bueno, Había un profesor mío que decía, todos tenemos una enfermedad terminal que es la vida. Claro, perfecto. seguro, seguro, sí, sí. No es una mala noticia, es una primicia, como bien lo dijo Martín, en modo de broma, ¿no? Pero muchas veces la gente, no sé si en cierta edad empieza como a pensar más reiteradamente en la muerte, no por miedo, sino porque se instala la idea de que me queda poco recorrido, ¿no? Claro. Tal vez por la edad, ¿puede ser, Doc? Y tiene que ver con lo que hablamos la otra vez con la crisis de la mitad de Claro. la vida, ¿te acordás? ¿Se acuerdan? Claro, sí. Tiene que ver con que a la mitad de la vida empezamos el time off y empezamos a tener noción de lo que es la finitud de la vida y que estamos en un tiempo de descuento y que estamos más cerca de morir que Claro, de haber nacido, claro, ¿no? claro. Entonces también empieza eso y aparte también empiezan a fallecer conocidos, personas que son amigos, contemporáneos, entonces empezamos a tener mayor noción de la muerte y de la presencia de la muerte y lo que sí es fundamental es eso, es la crisis de la mitad de la vida y la vida que nos está pidiendo que nos conectemos con nosotros y con quién realmente somos antes de partir. Qué bueno eso. Bueno, es un tema que no es que me había olvidado, pero está todo muy vinculado. Está encadenado, sí. Claro, está encadenado. Bueno, un minuto para las 14:30, a un minutito de la tanda, claro que te digo que tenemos el pronóstico actualizado de la hora 13 recién, así que no muy actualizado, 10 grados 5 décimos, humedad 89%. Y vamos a empezar con los sorteos, Martín, entonces, para que la gente se anote, ¿a dónde? Tienen que, bueno, te cuento de qué se trata primero. Sí, por favor. Por el Día del Amigo te invitamos a salir de la rutina y vivir una experiencia para compartir, reír, conectar y disfrutar. No importa si venís con un amigo o con varios o solo. Acá siempre hay un lugar nuevo para el encuentro. Clase abierta de biodanza. Esta es la invitación que nos hacen. Bien. Hay que llamar al 223-522-8398. Ese es el lugar donde se pueden inscribir y aparte también para poder participar del sorteo. Bueno, porque esto es la clase abierta para Es el la Día clase del abierta, Amigo. sí. Claro, y que tenés un 2x1 ya seguramente celeste, si te comunicas a ese teléfono te va a saber decir, pero si querés probar una clase, tenemos 2 lugares que vamos a sortear. Claro. Bien. Este Ahí era está. para el Día del Amigo. Claro. Buenísimo. Vamos a sortear 2 lugares para que aquellas personas que nunca hicieron biodanza, si quieren probar, puedan ir a la clase que dan Celeste ahí en biodanza _siempre. Esa es su red social, ahí pueden encontrar todas las actividades y acá también está el tema del Día del Amigo, la clase del Día del Amigo que es el miércoles 22, 18:30 horas ahí con Celeste y Diego. Pero Claro. bueno, si antes no están todavía muy confort, no se animan, tenemos el sorteo para que podamos hacer esa Claro. experiencia. Igual Así que sí. son 2 lugares, Martín y yo. Claro, ¿No? 2 lugares. Claro. Pueden ir ustedes a danzar. Perfecto. Muy bien. Bien. No viví la experiencia, pero me gustaría. Biodanza _siempre. Ese es ahí hay algunos videos para que puedan Ver ir. de qué se trata. Y está Exacto. bueno la biodanza, aclaro una cosita, porque todo lo que es danza favorece la regulación del sistema nervioso. Estimula el nervio vago, que es el que nos relaja, el que nos permite conectarnos con los demás, Mira. el que nos permite reparar. Así que bueno, participen del sorteo y vayan a bailar. Claro, al 2234-985-985. Ahí nos mandan un mensajito.
Hola, buenas tardes, Lore, acá estoy, sí, con un cafecito, claro, Noé siempre nos escribe, todos los sábados con un cafecito, un té, ahí va variando, ¿no? Saludos a todos los que nos van mandando mensaje a 2234-985-985. Hola chicos, trabajo en el cementerio, siempre digo, todos tenemos fecha de vencimiento, pero no sabemos cuál es. Claro. Yo tengo miedo de no vivir lo suficiente para disfrutar de mis hijos. Saludos, Daniel, que participa también. Daniel 761, ya te anotamos, Dani, que está participando por el sorteo de los lugares para ir a hacer biodanza. Muy bien. A ver, miedo, vivir con miedo. Llegan pacientes al consultorio, me decís, y se manifiestan con todas estas cosas, estas cuestiones que acabamos de decir, que son muchas físicas, y un razonamiento que es reiterativo, ¿no? Estar todo el tiempo conectado con cosas que pueden llegar a pasar. Exacto, Lore. Y muchas veces, o sea, muchos pacientes que vienen al consultorio vienen con esa sensación, como dijimos, el miedo es necesario, todos necesitamos el miedo, por ejemplo, para cruzar una avenida, si no fuera por el miedo no miraríamos de un lado a otro. Claro. O, por ejemplo, el miedo a perder el trabajo no nos llevaría a formarnos, a hacer cursos, mejorar diariamente, ¿no? El miedo es necesario, pero siempre y cuando podamos dominar el miedo. Cuando el miedo se hace algo continuo y vivimos en un nivel de estrés crónico, a la larga se afecta a nuestra vida, porque dormimos mal, claro, porque podemos tener a la larga los niveles de cortisol elevado pueden producir distintas enfermedades cardiovasculares, afectaciones digestivas, enfermedades autoinmunes, alteración del sistema inmunitario. Todo nuestro cuerpo, digamos, nuestro organismo puede estar afectado por el estrés crónico. Entonces, muchas veces cuando los pacientes vienen al consultorio y empezamos a ver un poco la historia de la vida de ese paciente y por qué el sistema de alerta está activado todo el tiempo, podemos llegar a una conclusión, en donde muchas veces estas personas activan ese sistema de alerta ante situaciones que recuerdan situaciones vividas en la infancia. Y ahí viene el concepto nuevamente de trauma, la importancia del trauma infantil, ¿sí? Quiero decir, tengo miedo hoy por algo que me pasó en la infancia, aunque esté muy, muy adentro y que yo por ahí hoy diga que tengo miedo a otra cosa más superficial. Yo te lo voy a explicar. A ver, porque sí. Porque el trauma, como hemos hablado otras veces, que es maravilloso, no es lo que nos pasó en sí, sino cómo lo vivimos internamente, ¿no? Claro. Entonces, hay distintas situaciones y yo he visto distintos escenarios de cómo el trauma puede impactar en la infancia, ¿sí? Es esa herida interna que nos marcó para siempre y que definió la forma en que nos movemos en la vida. Entonces, ¿cómo puede una persona en la vida adulta sentir miedo a algo que vivió en la infancia? Por ejemplo, he tenido una paciente que durante la noche escuchaba a los padres pelear y que el padre le pegaba a la madre. Entonces, esa paciente está con un sistema actualmente en la vida adulta activado de alerta, porque aprendió de chica que no podía relajarse, porque si relajaba algo podía pasar, ¿sí? Entonces, situaciones que hemos vivido en la infancia, por ejemplo, otra paciente que cuando era chica durante la noche entraron ladrones en la casa, ¿no? Y entonces en una situación en donde estaba totalmente todo en paz, estaban todos durmiendo y de repente se despertaron y los estaban amenazando con armas, ¿sí? Son situaciones que nos marcan. Hay distintos tipos de trauma. Está el trauma agudo, que es una situación como esta que estoy describiendo del robo, o puede ser un trauma crónico y sostenido, por ejemplo, en casos de abuso sexual, por ejemplo, en donde el abusador entra a la habitación durante la noche, ¿no? O un niño que está jugando y de repente le pegan, ¿no? Aprende que no puede relajar su sistema nervioso porque en cualquier momento algo puede ocurrir. Entonces, cuando somos adultos y revivimos situaciones similares, por ejemplo, una persona que cuando es pequeña vivencia las peleas de su padre continuamente y los gritos y los golpes y que se tiran cosas y de repente está en un lugar en donde dos personas empiezan a gritar, su sistema nervioso se va a activar porque la amígdala cerebral va a activar ante esa situación de alerta y el hipocampo va a decir lo que yo les dije, esto ya pasó, y lo contextualiza. Cuando éramos chicos, mamá y papá se peleaban, se tiraban cosas, estamos en peligro. Y hasta que la corteza prefrontal actúa, ¿sí? Y empieza a decir, no, ya somos adultos, estamos
estamos bien, estamos seguros, ¿sí? Hasta que eso sucede, se activa todo el sistema de alerta. Entonces, si nosotros seguimos alimentando ese miedo, el miedo se hace continuo, ¿sí? Por eso muchas veces las personas tienen insomnio durante la noche, porque aprendieron de chicos que descansar y relajarse no era seguro, ¿no? Porque también, en parte, todo influye. Es un miedo ancestral, ¿no? Nuestros ancestros tenían miedo durante la noche porque muchas veces las aldeas las atacaban durante la noche, ¿no? Entonces, el miedo es importante aprender a convivir con el miedo y a que el miedo no nos domine, ¿sí? Pero ¿cómo? Sí, hay estudios, hay Bien. muchas formas de hacerlo. Ahora, en un ratito lo vamos a hablar. Hay un estudio en donde vieron que esto es sumamente interesante. Estudiaron personas que tenían trastorno de ansiedad generalizado, ¿sí? Miles de personas. Y lo que vieron, que todas esas cosas que ellos imaginaban negativas que podían pasarles en la vida, solo ocurrían en un 91,4%. O sea, no ocurrían. El porcentaje era mínimo, y si esas cosas ocurrían, eran mucho más leves de lo que se habían imaginado en su mente, ¿no? Entonces, la importancia de saber que la mayoría de las veces los escenarios drásticos que creamos en nuestra mente realmente no suceden, nunca suceden. ¿Sí? Es poco probable. Es poco probable que sucedan, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para regular al sistema nervioso? ¿Cómo hacemos para no entrar en esa rueda del miedo todo el tiempo? Una de las cosas importantes es saber de dónde viene ese miedo, qué es lo que me genera el miedo, ¿sí? Muchas veces en el consultorio, yo en la primera parte, en donde vemos la parte de leyes biológicas, podemos ver en la historia de vida del paciente o en la historia familiar situaciones de miedo. Por ejemplo, pacientes que tienen todo el tiempo miedo a perder el trabajo, podemos ver en la historia familiar antecedentes de familiares que a repetición han perdido el trabajo o han sido víctimas de estafa. Entonces sabemos que es un miedo transgeneracional que está heredando el paciente. O si el miedo tiene que ver con situaciones que ha vivido durante su vida. Y después, bajo hipnosis, muchos pacientes pueden revivir estas situaciones que generaron la alerta del sistema nervioso en etapas tempranas de la vida, ¿sí? Sea en vida intrauterina o en infancia, ¿sí? Una paciente que ha venido con crisis de ansiedad durante la infancia, hemos revivido esto, padres que discutían, situaciones de robos, situaciones en donde ha tenido que evacuar por un incendio. Entonces, todas estas cosas nos han ido marcando, y a lo largo de la vida nosotros las vamos reactivando por situaciones que son similares. Por eso es importante saber cuál es el origen de ese miedo, ¿no? Conocerlo. Y muchas veces, para regular lo que es el sistema nervioso, es importante no hacer como la vista gorda, como no escapar de los síntomas, ¿no? Sino el tener una crisis de ansiedad y como pensar, ok, tengo una crisis de ansiedad, siento miedo, tengo aumentada la frecuencia cardíaca, tengo las manos frías, ya me ha pasado otras veces esto y estoy a salvo, ¿no? Porque ese es el mensaje que le tenemos que mandar al sistema nervioso central, al sistema nervioso, para demostrarle de que estamos realmente seguros, ¿sí? Porque si nosotros seguimos alimentando ese miedo, o tratamos de no sentirlo, o lo evitamos, lo alimentamos. Y por otro lado, hay distintas actividades que nosotros podemos hacer, como por ejemplo ejercicios de respiración para regular el sistema nervioso. Está visto que hay respiraciones características, como hacer una inspiración en 4 tiempos y expirar en 8 tiempos. Lo que hace es regular el sistema nervioso. Disminuye la activación de la amígdala cerebral, disminuye la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Y también hay determinadas actividades como el yoga, el tai chi, el qigong, que trabajan con todo lo que es la respiración y con el estar presentes en el aquí y ahora, la meditación, ¿sí? O simplemente, si hay personas que no se sienten identificadas con estas prácticas, el salir a caminar. La naturaleza es un regulador del sistema nervioso natural, ¿sí? Entonces, la importancia es eso, de saber qué es lo que nos pasa, qué es lo que lo activa, y poder tener herramientas para poder regular el sistema nervioso. Y la importancia de saber que lo que comemos no es solo lo que servimos en el plato, sino también lo que vemos, lo que oímos. Entonces, muchas veces el estar viendo todo el tiempo noticias catastróficas alimenta nuestros miedos, ¿no? No comer con el noticiero, decís vos. Exactamente, e incluso con los dispositivos. Está visto que en el momento de comer está bueno dejar el celular de lado y estar como más presente en cada momento de la vida, ¿no? Porque aparte, cuando estamos con el celular mientras comemos, pasamos las noticias, no estamos presentes en ese momento.
Seguro. Entonces, la importancia de eso, de tomarnos nuestra vida desde otro lugar, ¿no? De estar más conectados con nosotros mismos. Está bien, suceden cosas, ¿no? Que nos dan miedo los robos, nos dan miedo los asesinatos, pero no estar todo el tiempo fomentando y alimentando a ese miedo, a ese monstruo que tenemos detrás, dándole de comer en la boca, ¿no? Totalmente. Porque por ahí, más allá de que no le prestemos, pensamos nosotros que no le estamos prestando atención porque es un ruido de fondo, esas noticias están ingresando a nuestro sistema, más allá de eso. Totalmente. Claro. Totalmente. Pensaba un poco en esta conexión entre el trauma infantil y los miedos y me salió automáticamente el pensamiento de el miedo al abandono, ¿no? ¿Cuántos chicos tienen miedo al abandono? ¿Cuántos adultos tienen miedo al abandono porque vivieron algo traumático en cuanto a abandono en la niñez? Totalmente, Lore, y es así. Otro de los miedos frecuentes es el miedo al abandono, a que la pareja los deje, ¿sí? Y tiene que ver con eso, con traumas que han vivido en la infancia, tanto el abandono de los padres o padres que no han estado emocionalmente disponibles, ¿no? Para el niño, en donde ese niño aprendió que no era escuchado, que sus emociones no valían, que no era valorado como tal. Entonces, totalmente, y de grandes aprenden a eso, a que tienen que ser valorados y tratan de exigirse por demás para ser reconocidos y para ser amados, porque siempre tienen el miedo de que ante lo mínimo puedan ser abandonados y dejados. Interesantísimo el tema. Tenemos una parte final para todo esto. Vamos a hacer como un raconto de lo que hablamos hoy. Después de la tanda, ¿podemos seguir con un poquitito más? Sí, obvio. Bueno, bárbaro. 2234-985-985, vías de comunicación para el sorteo también, Martín. Para el sorteo también nos pueden llamar ahí y también recordar nuestra red social que es Punto de Equilibrio 98.5. Ahí estamos, conduce esa nave Lorena Lastagaray, lleva las redes, ¿no? Sí. No sé cómo estás con las publicaciones, pero seguramente ahí vamos a tener toda la información de los programas que ya pasaron, de los que vienen y las cosas interesantes que se fueron diciendo aquí. Y recordamos el sorteo para Biodanza-siempre, que los que quieran tener esta clase para ver de qué se trata, para investigar, para bailar, ¿no? Ahí, como decía la licenciada, que es importantísimo darnos un momento para nosotros. Qué lindo, sí. ¿No? Me gusta. La gente se prende porque, bueno, claro, un lugar especial acá en Punto de Equilibrio para hablar de estas cosas. Y biodanza me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Claro, también es una buena salida, ¿no? Me gano el sorteo y digo, te invito a biodanza. ¿Cómo la ves? Me gusta buena eso. esa. Sí, 2 entradas vamos a sortear Ahí está, nada más. perfecto. 2. Ya está. Pero es un buen plan. Es un buen plan. ¿Qué te parece? En vez de un cafecito, te invito a biodanza. Y ya ganaste ahí. Sí, aparte que como que yo me imagino, ¿no? Como que hay como una conexión corporal. Uno se podrá toquetear con el otro, no sé. Bueno, no sé hasta dónde, no sé hasta dónde. No, bueno, después lo vamos a llamar a Celeste que nos diga. A ver hasta dónde se permite. Yo una manito podemos agarrar. Claro. Sí, yo me imaginaba como otra cosa, como la expresión del cuerpo, pero bueno, no importa. Ya volvemos. Último bloque de esta horita, antes de llegar a las 3 de la tarde, seguimos con la con la doctora Romina García,
que hablamos, si te perdiste, lamento, si te perdiste el resto del programa, estuvimos hablando de el miedo, ¿no? Vivir con miedo. Y todas estas cuestiones que vamos a hacer un breve resumen para quien no pudo escucharlo antes, y dar algunos consejos, por supuesto, independientemente de que te puedan ir a ver al consultorio para tratar este y otros temas. Por supuesto. Primero quisiera, Lore, responderle al señor que escribió El cementerio, que no me acuerdo el nombre. Daniel. Que tenía miedo de no poder disfrutar de sus hijos, nos quedó ahí que no le contestamos a Sí. Daniel. Daniel, si yo tuviera que darte un consejo, es que no esperes a último momento para disfrutar de ellos. Estás a tiempo, hacete un tiempo para estar, para compartir, para amar, que es lo más importante. Así que nada, tenés tiempo y hacelo ahora, ¿no? Claro. ¿Para qué esperar? Claro, no. Pero bueno, el miedo sucede. Sí. El miedo Exacto. está. Cuando uno tiene hijos, tiene descendencia, claramente, nada, se prioriza a las otras personas y no a uno mismo. Pero la idea es disfrutar el momento, cada instante. Aparte, algo importante que no dije es que nuestro cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Entonces va a activar el mismo sistema de alerta ante algo real. El miedo, esto que decíamos, nos encontramos un león y vamos a activar el sistema de alerta, pero también lo vamos a activar de la misma manera con cosas imaginarias. Esto que vos decís, Lore, una madre, un hijo se va de campamento y empieza a pensar, ¿y si se ahoga, va a la laguna y se ahoga? ¿Y si se ahoga con la comida y nadie lo ve? Claro. ¿No? Y activamos el mismo sistema de alerta. Y el tema es que con el león uno puede luchar y la situación termina. Por ejemplo, un ciervo que está ante la presencia de un tigre se escapa, tendrá un momento de reparación del estrés que vivió y después su vida continúa. Pero luchar contra un león imaginario es mucho más difícil. Claro, no desaparece nunca. Exactamente. Entonces está en nosotros y qué herramientas usamos para que ese león desaparezca, ¿no? Entonces, un poco lo que me gustaría dejarles en esta charla es eso. Fundamental conocer de dónde viene el miedo, qué es lo que nos está pasando, racionalizarlo, porque cuando el miedo toma el volante, la razón queda en el asiento de atrás, ¿no? Qué buena frase, Doc, perdón, me Entonces- encanta, me Tiene una encanta. frase muy buena. Sí, me encanta. Entonces eso, el saber a qué le tenemos miedo, qué es lo que está pasando, parar unos instantes y decir, si uno tiene conocimiento de dónde viene, poder decir, esto ya sé, esto ya me pasó, yo hoy estoy bien, no me va a pasar nada. Esto que siento, esta taquicardia, las manos frías, ya lo viví y voy a estar bien. Entonces tomarse un tiempo para respirar de esta manera, inspirar, retener y expirar, exhalar de una manera más prolongada, que eso ayuda a regular el sistema nervioso. Y también tener en cuenta qué hacemos de nuestra vida. ¿Alimentamos ese miedo? ¿Le estamos dando de comer en la boca? Entonces tratemos de tomar conductas que nos hagan vivir más tranquilos, ¿no? ¿Cuánto hace que no caminamos, que no estamos en la naturaleza, que nos va a regular el sistema nervioso de manera natural, ¿no? Qué bueno eso. Entonces hay una escritora estadounidense que se llama Susan Jeffers. Ella escribió un libro y estudió mucho, es psicóloga, estudió mucho sobre el miedo. Y ella escribió un libro que dice, conoce tus miedos y hazlo de todos modos, ¿no? Entonces me gustaría dejarlos con una pregunta, ¿no? ¿Cuántas cosas no hicieron por miedo a que algo malo ocurriera? Y eso malo nunca ocurrió. Es cierto, es cierto. Bueno, un poco lo que hablábamos fuera de micrófono con Martín, ¿no? Cuánta gente sigue trabajando en el mismo lugar con ese miedo que viene inculcado por Esos ahí. mandatos, ¿no? Esos mandatos, claro. Sí, que generan ese miedo a salir de ese trabajo que por ahí estuvimos 20 años y con desconformidad, que incluso también va un poco, ¿no? Cuando uno no alcanza a ser feliz, parece que lo invaden los miedos, lo invaden las angustias, no sé, una vida feliz me la imagino fuera de todo esto, de todos estas emociones. Tengo un Bien. mensaje de Laura que ya está participando por el sorteo de biodanza y dice, hola gente, qué bueno escucharlos para aprender. Qué terrible debe pasar la gente donde sus países están siempre en guerra, ¿no? Y Uy, sí. ahí hay un miedo todo el tiempo. Exactamente, porque aparte está muy buena tu pregunta, Laura, ¿no? Sí, Laura. Gracias, Laura, por comunicarte. Esos traumas son los que el doctor Gabor Maté llama traumas con mayúscula, ¿no? Son grandes traumas. Los países en guerra, esos niños que sufren padres que se mueren, ¿no? Situaciones totalmente distintas a los que uno vive y eso nos marca para siempre. Son grandes traumas.
traumas. Sí. Esto que plantea Laura. Y también José Luis, que también está participando, quiere ir a las clases de biodanza, y dice: excelente programa, duermo con luz por temor. Ahí habría que ver, José Luis, qué pasó en la infancia, ¿no? Porque aparte, en la infancia, o por qué, o sea, ese miedo a la oscuridad, Claro, ¿no? claro. De hecho, todos tenemos cierto miedo, es un miedo, como les decía, ancestral, la oscuridad, porque nuestros antepasados hace miles de años en la oscuridad era cuando los invadían Claro. las aldeas, venían los soldados. Entonces es un miedo que nosotros tenemos muy arraigado desde lo transgeneracional, pero también hay que ver individualmente qué es lo que fomenta ese miedo. O sea, José Luis ha pasado algo, ¿no? Por lo cual él tenga ese miedo de tener que dormir con la luz prendida. Se ha pasado algo en algún momento en su infancia durante la oscuridad. Y la importancia de algo que también me olvidé de decir es los vínculos, ¿no? Ok. Porque está visto algo que se llama la corregulación. Cuando nosotros estamos con una persona que nos transmite seguridad y que nos da tranquilidad, regula también nuestro sistema nervioso. Entonces, la importancia de juntarnos con personas que nos hacen bien. Fíjense en cómo los nenes chiquitos cuando tienen miedo se van a dormir con mamá y papá, ¿no? Tal cual, sí. Porque los regulan Ujú, espontáneamente. ujú. Entonces Bien. la importancia de tener vínculos ricos que nos hagan bien, que nos hagan liberar oxitocina, que es la hormona del vínculo, de la felicidad, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es hacer un reconto de qué hacemos con nuestra vida y si alimentamos los miedos o si queremos tener una vida más sana y Claro. más feliz. Y ahí con lo que vos decías, Brillante. cuando vos tenés problemas de verdad o tenés situaciones complicadas, son pocos los que acuden al llamado, ¿no? No, sí, claro. Ahí te das cuenta que el círculo de seguridad es chico. Es muy chico, claro que sí, pasa siempre. Pasa Exactamente. siempre. Y a medida que vamos creciendo, los adultos grandes, pasados los 50, empezamos a contar con los dedos de las manos, los verdaderos amigos, la verdadera gente que te da la contención, pero existe. Sí. Existe y está bueno fomentarlo, como decía la doctora. Me gustó esa frase, no quiero ir a buscarla. ¿Podemos repetirla, la del asiento de Sí, atrás? obvio. Cuando el miedo toma el volante, la razón se sienta en el asiento de atrás. Brillante, gracias. Doctora, Gracias a ustedes. Doctora Romina García, ¿te encuentran así en las redes? Sí, @doctora Romina García. Perfecto, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Buen fin de semana, ya volvemos. Estás escuchando Punto de